Estamos con el doctor Víctor Manuel González Romero, un acucioso investigador de la Universidad de Guadalajara, ex rector de esa institución educativa, también ex funcionario público en el área de planeación y en la Secretaría General de Gobierno. Le buscamos por una razón muy concreta. Él ha documentado desde hace varios años la situación gravísima de la crisis humanitaria que vivimos en Jalisco con respecto a los desaparecidos, a las fosas clandestinas y a la falta de recursos y de sensibilidad del gobierno para tratar los cuerpos que son entregados al servicio forense jalisciense y que después de muchos años no son identificados, agravando la crisis humanitaria, el dolor, la angustia y la desesperación de miles de familias en una entidad donde existe el registro del mayor número de desaparecidos de toda la República. Doctor, un tema muy doloroso, un tema muy complicado en el cual usted ha tenido mucho cuidado y atención para ir documentando paso a paso las estadísticas de este drama humano. Al cerrar su primer año de gobierno, Pablo Lemus Navarro, ¿nota usted, doctor, algún avance en el tratamiento, en la solución de este gravísimo problema que sabemos que fue una de las herencias malditas del gobierno de Enrique Alfaro? Pero ya se cumplió un año del gobierno de Pablo Lemus. ¿Usted observa alguna mejoría? ¿Hay alguna esperanza de que esto pueda atemperarse y resolverse algún día? Mira, en un momento, Pedro, yo creí que sí, pero creo que eso que creí es todo lo contrario. Ahorita me explico. Los desaparecidos para mí es el principal problema que tenemos en Jalisco y tal vez en todo México. Creo que es el principal problema que tenemos como sociedad, ¿sí? El gobierno anterior, con Enrique Alfaro, pues ni siquiera reconocía este problema. Empezó el gobierno de Pablo Lemus reconociendo este problema y creando incluso una Secretaría de Investigación y Búsqueda con un nombre pues tan rimbombante como ese, ¿verdad? Entonces pareciera que íbamos a tener pues ya mejores estrategias del gobierno y más sensibilidad sobre el tema, pero los resultados nos dicen lo contrario. Creando esta secretaría, pues a lo mejor es reconocer el problema en lugar de resolverlo, ayudó a hacerle un monumento, ¿sí? Y tenemos que el número de desaparecidos, cuando en el 2024, al finalizar 2024, eran 15,000 en números cerrados, y ahora tenemos 16,000. ¿Sí? Entonces, la crisis, personas desaparecidas que no han localizado, no estoy contando aquí los que desaparecen y luego los localizan, ¿no? Entonces, Solo los que no han encontrado. los que no han encontrado. El gobierno dice, bueno, fueron 1,000 y el año anterior fueron un poquito más, fueron 1,300, por decir algo. Esta es una manera de engañar. Es como si alguien tiene obesidad, digamos, alguien pesa más de 100 kilos y en 2024 subió 2 kilos, pues muy mal, ¿verdad? En 2025 sube 1 kilo y está feliz porque nada más subió 1 kilo, cuando lo que debería es bajar de peso. Entonces no estamos bajando de peso, estamos aumentando de peso en el gobierno del estado porque el número de personas desaparecidas está aumentando. Como está aumentando el número de cuerpos almacenados en servicios forenses, en el CEMEFO, como está aumentando el número de sepulcros ilegales que están encontrando. Fosas clandestinas. De fosas clandestinas está aumentando, cada año están encontrando más. Entonces, no está dando mejores resultados este gobierno, reconoció el problema, lo cual pudiera haber sido algo, pues bueno, pero sin embargo, la crisis se ha hecho más grave. Oiga, doctor, pero muchas veces la gente desestima los números y las estadísticas. Sin embargo, las estadísticas son irrebatibles cuando son precisas, cuando son confiables, cuando describen un problema. Y en este caso, en el caso particular del primer año de Pablo Lemus, el año 2025, hay una singularidad gravísima en el problema de los desaparecidos, que se ha focalizado particularmente el problema en un segmento de la sociedad muy sensible para todos nosotros. ¿Podría explicarnos ese aspecto, por favor? Sí, sí, cómo no, pero mira, el rango de edad en donde hay más desapariciones es entre 15 y 19 años. Esto ha pasado en los 2 últimos años.
antes el rango de edad era superior, era entre 20 y 24 o 25 y 30. Entonces, ahora el rango de edad en donde desaparecen más son de 15 a 19, o sea, están desapareciendo cada vez más jóvenes. Y la otra cosa que preocupa es que el incremento en las desapariciones en mujeres es más alto que en hombres. O sea, los dos están muy mal, pero están incrementando más en mujeres. Entonces tenemos aquí una alarma, yo diría, en cuanto a la edad, jóvenes, y en cuanto al género, mujeres están desapareciendo, está aumentando la desaparición más en mujeres que en hombres. Entonces esto me parece muy grave. Oye, doctor, y en este caso, por ejemplo, ya sé que es muy difícil meter la nariz en estos asuntos tan delicados e investigar en campo estos problemas tan delicados, dolorosos y graves, pero desde la visión de un académico, de un observador académico, ¿cómo se puede explicar este fenómeno de que ahora esté afectando particularmente a los jóvenes y de que el porcentaje de mujeres desaparecidas sea mayor que el de los hombres? ¿Cómo se puede explicar? Yo aquí veo dos cosas, ¿no? En el caso de que sean jóvenes, es que, sin lugar a duda, muchos de estos casos tienen que ver con reclutamiento por parte del crimen organizado. En algunos casos, quienes son pues contratados para estos servicios saben a lo que van, y en otros casos son engañados, ¿sí? Y en otros casos pues son realmente desapariciones prácticamente forzadas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una parte, pero esto no es lo único. También hay que tomar en cuenta que en salarios, Jalisco es una entidad en donde el salario promedio es menor que el nacional. O sea, el salario promedio de cotización ante el IMSS, ante el Seguro Social, es inferior a la media nacional. Perdón que te interrumpa, doctor, porque uno de los lemas de esta administración, en particular de Pablo Lemos, es que Jalisco es la locomotora que jala la economía del país. ¿Es cierto eso? Pues sí, pero la está jalando con el esfuerzo de mucha gente que está muy mal pagada. Entonces, tenemos, no sé si seamos la locomotora, pero sí es un estado cuya historia, cuya economía, cuyas empresas son fuertes. O sea, Pero sí, los salarios son una miseria. los salarios no lo son, estamos vendiendo sudor barato. Entonces, los salarios no. Si a esto le sumas que nuestra cobertura en educación es inferior a la media nacional, la total, o sea, del número total de personas matriculadas entre las que deberían estar en la escuela, es inferior a la media nacional, en particular en preparatoria y en licenciatura, que son estas edades. Entonces, la falta de oportunidades ligado a la falta de oportunidades en educación, en empleo, ligado a que sobran oportunidades en el crimen organizado, porque ellos pues están promoviendo el empleo, como diría por ahí una diputada de Morena, dijo que sí. Entonces, si le sumas todo eso, pues yo creo que es parte de la explicación de por qué se está moviendo hacia edades más bajas la desaparición. Y en el caso de mujeres, pues yo creo que si unes esto al hecho en que en mujeres normalmente han desaparecido más jóvenes, primero, y esto quiere decir que en el caso de mujeres hay muchos casos que están asociados a delitos relacionados con sexo. Oye, sí, doctor, y la pregunta es también muy concreta con respecto a la crisis forense. Desde hace dos gobiernos, desde el gobierno de Jorge Aristóteles, pasando por el gobierno de Alfaro y ahora en el gobierno de Pablo Lemos, es evidente que hay una gravísima crisis forense. Hay organizaciones de la sociedad civil que afirman que el volumen de cuerpos y de segmentos de cuerpos que están a resguardo del Servicio Forense de Jalisco supera las 10,000 unidades de personas o de segmentos de cuerpos. ¿Por qué no se ha resuelto un problema de esta naturaleza? Te lo pregunto desde la visión que puede tener alguien que fue rector de una universidad importantísima y que fue secretario de Planeación y secretario general en el gobierno de Jalisco. ¿Por qué no se ha resuelto este asunto? Mira, yo creo que es falta de voluntad. Es falta de voluntad. Los datos a los que uno tiene acceso, a los que están en línea, los que son datos abiertos, son nada más de septiembre de 2018 a la fecha. Entonces, no sabemos de manera abierta, no lo podemos consultar, cuántos había
antes del septiembre de 2018, es cuando estaban los famosos trailers, ¿te acuerdas de los Sí, me trailers? acuerdo de los tráilers que Antes de circularon por la zona metropolitana. 18, del septiembre de 2018 a la fecha, van más de 5,000 cuerpos se han acumulado. Cada Cuerpos año, completos, perdón, cuerpos completos. cuerpos completos o partes que se supone que pertenecen a una persona, ¿sí? Entonces, se han acumulado, tenemos esto. Si lo ato con el tema de los desaparecidos, o sea, falta voluntad política, falta empatía con estos casos que requiere que realmente se den soluciones y que se meta el gobierno no solo dinero, sino que meta realmente el interés en resolver esto. Pero son temas asociados con gente de bajos recursos. Volvemos a lo mismo al transporte. Entonces, cuando se asocian los temas a personas de bajos recursos, ya no son temas para un gobierno empresarial, que creo que eso es también parte del problema. Ahora, no solo sucede en México, digo, no solo sucede en Jalisco, sucede en todo México, aunque Jalisco somos líderes en estos temas, desgraciadamente. Oye, doctor, ¿y ves alguna luz de esperanza en que se resuelva en alguna medida o se avance en alguna medida en paliar el dolor, la angustia de la gente en el espacio de los desaparecidos y en el caso de los cadáveres que están sin identificar? ¿Ves alguna esperanza, alguna posibilidad que algo cambie y mejore? Sí, yo creo que lo que veo es que cada vez va a haber más presión y ojalá más personas presionáramos al gobierno para que esto se resuelva. Están los colectivos haciendo su trabajo, cada vez veo más personas involucradas en analizar este tema y en dar su opinión al respecto. Entonces yo creo que la presión social es lo que puede ayudar. Ahora viene el mundial, yo creo que también va a ser una preocupación del gobierno ver cómo oculta todo esto, ¿verdad? A ver cómo le hacen, pero yo creo que va a tratar también de ocultar. Entonces, todo eso va a preocupar más al gobierno, no tanto que le preocupe directamente los afectados, sino que le preocupa la imagen que puedan tener con ello. Entonces, yo creo que dicen que no se debe politizar este tema. Claro que se debe politizar. Lo que no se debe es partidizar. Entonces, necesitamos involucrarnos más en esto, necesitamos presionar a las autoridades, que el gran problema está ahí. Somos un estado en donde de cada 100 delitos que se comete y tiene conocimiento la autoridad, solo se resuelve uno, ¿sí? Entonces somos un estado en donde la impunidad impera. Entonces necesitamos que el gobierno haga su trabajo y necesitamos exigirle a nuestros gobernantes que hagan su trabajo, y veo que cada vez hay más personas que le exigen. Claro, los partidos políticos de oposición hacen lo mismo, todos son iguales, ya sabemos, pero yo creo que veo más ciudadanía involucrándose en esos temas y es lo que me da un poquito de esperanza, aunque es muy a largo plazo. Una última pregunta, doctor. ¿Qué hay en el fondo, desde tu visión, qué hay en el fondo de estos gravísimos problemas de crisis humanitaria? ¿Hay negligencia? ¿Hay falta de capacidad? ¿O podríamos presumir que también hay un alto grado de complicidad de la autoridad con los grupos delictivos? ¿Qué observas en el fondo? Mira, yo creo que el problema es la impunidad. Si el que la hace no la paga, vamos a estar pues dándoles cada vez más oportunidades de seguir cometiendo delitos a quienes lo están haciendo. ¿Qué veo? Veo las tres cosas que tú mencionas, ¿eh? Veo que hay falta de empatía de parte del gobierno, o sea, no hay voluntad política. Veo también incapacidad, lo podemos ver. Ha habido cuerpos que realmente debieron identificarse o se identificaron hace 5 años, digamos 5 años antes por los familiares y hasta 5 años después se los entregan, ¿verdad? Ya esto es dolorosísimo, o sea, porque ya parece burla, ¿verdad? Entonces hay falta de empatía, hay falta de capacidad del gobierno, ¿verdad? Y por supuesto que hay involucramiento con estos grupos. Hay que recordar que la desaparición forzada se define como aquella que la cometen las autoridades o con la anuencia de las autoridades o con la acuiscencia de las autoridades, o sea, cuando las autoridades no hacen lo que tienen que hacer para evitarlo, y este es el caso. Entonces, si se va uno a esas definiciones, pues lo que tenemos en Jalisco son problemas realmente de desaparición forzada, o sea, Doctor, ciencia de las autoridades.
Doctor, muchas gracias. Estaremos al pendiente de tu trabajo. Lo seguimos porque documentas estadísticamente algo que mucha gente quisiera que estuviera bajo tierra. Como están muchos cuerpos, como están muchos desaparecidos, a los cuales el gobierno no les pone la atención debida. Gracias, doctor. Fue un Gracias. gusto saludarte. Saludos a todos. Gracias.